Hola, ¿qué tal? Esperemos estés bien. Vamos a hablarte acerca del sistema límbico. Nuestro equipo está conformado por Alonso Flores Sebastián, García García Evelyn, García Nava Natanael Arturo y Martínez Díaz Itzel Yarichi. Límbico. Pues este es un grupo de estructuras que están en el límite entre la corteza cerebral y el hipotálamo. El sistema límbico es el responsable de la vida afectiva, pues tiene el control de las emociones, las motivaciones, la conducta, la iniciativa, la supervivencia, el aprendizaje, incluso es el partícipe en el proceso de la memoria. Ahora bien, estas estructuras se ubican alrededor del tálamo, debajo de la corteza cerebral, y por lo tanto son funciones cognitivas. Por consiguiente, hablaremos sobre los componentes estructurales que conforman el sistema límbico. Hablaremos de unos cuantos: el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, el septum, el fornix, la cisura longitudinal, el cuerpo mamilar del hipotálamo, la circunvolución singular, el giro parahipocampal y el núcleo caudado. El primero de ellos es el hipocampo, pues tiene una función esencial sobre la memoria. Por otro lado, tenemos el hipotálamo, que se encarga de dar respuestas metabólicas, es decir, son las térmicas o vegetativas, incluso las reproductivas. Por consiguiente, tenemos a la amígdala, pues esta se encarga de controlar y mediar las emociones principales, como la pasión, la tristeza e incluso el miedo. Por otro lado, tenemos al septum. Este está relacionado con las necesidades primarias del cerebro y las sensaciones placenteras. Seguimos con el fornix. Este se encarga de la actividad cognitiva normal en la formación de la memoria y es parte del circuito de pases. Este está formado como una C en ambos hemisferios. Por consiguiente, tenemos a la cisura longitudinal, pues esta es la que separa ambos hemisferios del cerebro. Seguimos con el cuerpo mamilar del hipotálamo. Este es como un pequeño botón arriba de la hipófisis. Estos intervienen en la captación de los impulsos nerviosos procedentes de la amígdala y el hipocampo. Por otro lado, tenemos a la circunvolución singular. La función de este es el controlar las funciones afectivas y las cognitivas. Seguimos con el núcleo caudado, pues este tiene la capacidad de motivación del ser humano, de manera que la información cognitiva que se transporta en él se transforma y se vincula a un significado emocional. Entrando al tema del giro parahipocampal, la circunvolución parahipocampal es una región cortical de materia gris del cerebro que rodea el hipocampo y es parte del sistema límbico. Se considera como la parte temporal de la circunvolución occipitotemporal medial. Cubre el hipocampo y uncus medialmente y amígdala anteromedialmente. Está delimitada por el surco colateral inferolateralmente. La circunvolución parahipocampal juega un papel importante en la codificación y recuperación de la memoria. En neuroanatomía, la formación hipocampal hace referencia a una estructura cerebral ubicada en el lóbulo temporal medial. Aunque dentro del propio campo de la investigación existen discrepancias acerca de qué órganos o regiones cerebrales concretas forman esta estructura, la mayoría coinciden en que al menos el hipocampo y el subículo se incluyen dentro de esta clasificación. No obstante, otras zonas como el presubículo, el parasubículo y la corteza entorrinal son objeto de discusión, puesto que no todos los autores los reconocen como parte de la formación hipocampal. Las principales funciones de las regiones que componen la formación hipocampal
los procesos de memoria, la navegación, orientación espacial y con el control de la atención. ¿Qué pasa por el sistema límbico? GABA. El GABA, un aminoácido no proteico de 4 carbonos, es el neurotransmisor más representativo del sistema nervioso central de mamíferos, que participa en un 25 a 40% de la sinapsis presente. La acción de este neurotransmisor en el sistema nervioso garantiza un equilibrio entre la excitación e inhibición temporal, que es fundamental para las adecuadas funciones del organismo. La síntesis de GABA en el cerebro de mamíferos se lleva a cabo por la conversión de ácido glutámico a GABA mediante la acción del ácido glutámico descarboxilasa, que es a su vez dependiente del cofactor piridoxal. Cuando las neuronas GABAérgicas producen y secretan GABA. El GABA generado se almacena y transporta por proteínas vesiculares sinápticas conocidas como transportadoras de aminoácido inhibitorio vesicular y es liberado desde la terminal nerviosa hacia hendiduras sinápticas transportadoras. El GABA liberado se une a receptores de GABA A, B y C en la membrana de la neurona postsináptica, actuando así como neurotransmisor. Función fisiológica del GABA en el organismo. El GABA es una molécula bioactiva muy importante debido a sus múltiples funciones fisiológicas tanto en animales como en humanos. Este compuesto se encuentra en altas concentraciones en el cuerpo y actúa como un potente neurotransmisor inhibitorio. Al GABA se le han atribuido una amplia gama de actividades biológicas o efectos benéficos hacia el organismo, entre ellas mejorar la respuesta del sistema inmunológico, fortalecer la memoria, potente suspensor tumoral, estudiados y comprobados científicamente está su efecto hipotensor, tranquilizante y diurético. Dan lugar a una fuerte demanda de la producción de alimentos enriquecidos con GABA. Las respuestas emocionales que conocemos en los humanos son una variedad de felicidad, sorpresa, enojo, miedo y tristeza. Todas ellas presentan dos características comunes. La primera se refiere a una respuesta motora visceral y la segunda a una respuesta motora estereotipada somática. La respuesta somática involucra principalmente movimiento de los músculos faciales acompañado de elementos subjetivos, por lo tanto nos permite identificar las emociones de los demás. Estas respuestas involucran estructuras subcorticales tales como la amígdala, el hipotálamo y el tallo cerebral. Ante la sensación de terror, no solo se siente miedo, sino que también es un experimento que aumenta en la frecuencia cardíaca, sino que también se experimenta un aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria. La boca se seca, se tensan los músculos y sudan las palmas de las manos. Un estímulo emocional con una intensidad significativa activa sistemas sensoriales que envían la información hacia el hipotálamo, el cual genera una respuesta capaz de modular la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. La información quedaría del siguiente orden. La información hipocampal procesa la información que proviene del giro cingulado y la lleva hasta los cuerpos mamilares del hipotálamo vía fornix. Al mismo tiempo, el hipotálamo envía información al giro cingulado por la vía cuerpos mamilares núcleo talámico anterior y de aquí a la corteza frontal. Siguiente, por favor. Históricamente hablando, la primera evidencia que relacionó el sistema límbico con las emociones se tiene registrada en 1955, en un experimento realizado por Kluver y Paul Bussy. Descubrieron un síndrome conductual inducido en el laboratorio, el cual incluía un cambio sustancial en la conducta emocional.
En sus experimentos les realizaron una lobotomía bilateral de los lóbulos temporales a monos quienes eran extremadamente tranquilos. En esa lobotomía también se incluyó a la amígdala, la formación parahipocampal y una estructura hasta el momento no considerada como estructura límbica, la corteza temporal. Estos monos presentaron también otros cambios conductuales, como un incremento en la conducta sexual, que se manifestaba en que montaban objetos y especies inapropiadas, y una conducta obsesiva para observar y reaccionar ante cada estímulo visual. Sin embargo, no eran capaces de reconocer los objetos. Siguiente, por favor. Otros mamíferos también mostraban, o bueno, conductas relacionadas con la amígdala y, por ejemplo, en los monos, una conducta o diversas conductas que se presentan al estímulo de miedo son las siguientes. El cooing, que es la emisión de un sonido similar al Q, es una conducta manifestada al sentir miedo, ya puede ser al aislar a la mamá o a los bebés de estos. El freezing, igual una conducta que aparece en esas situaciones y es una conducta de congelamiento o falta de movimiento asociado a la exposición temeraria de los dientes. Y el barking, una conducta agresiva con la emisión de sonidos amenazantes. Otros animales, como las ratas, también comparten algunas características, tanto anatómicas y fisiológicas del sistema límbico humano. Por ejemplo, las ratas también recurren al freezing, a la polierección y a incremento en la defecación cuando sienten miedo. Ahora sí, siguiente. Ahora hablemos acerca de la memoria y el sistema límbico. Ahora bien, la memoria es la capacidad mental de un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias, tales son las ideas, las imágenes, acontecimientos y sentimientos. Ahora bien, se dice que para la memoria no hay memoria si no hay aprendizaje y no hay aprendizaje sin memoria, por lo cual la memoria es una herramienta para el aprendizaje. Pues bien, este permite almacenar información y la podemos recuperar como antes se ha mencionado. La memoria se divide en... Puede tener tres tipos de memoria. Son la sensorial, que esta es de 200 a 300 milisegundos. Y después de ese lapso de tiempo, ese desaparece. Sigue el corto, que es el procesamiento cognitivo, también se puede decir. Y este mantiene la información presente en la mente. Ok. La memoria se puede dividir en tres tipos. Sensorial, corto y largo plazo. La sensorial es de 200 a 300 milisegundos y después de este tiempo la información desaparece. A corto plazo, el proceso cognitivo mantiene la información presente en la mente. Después de esto, permite la manipulación en procesos como el razonamiento y la comprensión de resolución y problemas. A largo plazo, esta información se almacena y previamente se selecciona en una manera duradera. Cuando los aprendizajes son significativos, estos pueden dividirse en dos tipos, implícita o explícita. Implícita porque estos recuerdos inconscientes y los hábitos son perceptivos y motores, pues estos son aprendizaje de habilidades e incluso las rutinas. Por otro lado, la explícita es por la percepción consciente. En este se puede dividir igual en dos partes, semántica y episódica. La episódica se asocia
se asocia con el recuerdo del contexto, lo espacial, la ubicación y la memoria automática, mientras la semántica está relacionada solamente con el puro lenguaje. Cabe resaltar que existen obstáculos, pues el estrés promueve el almacenamiento de recuerdos fuertes, pero este obstaculiza la recuperación de estos recuerdos. ¿Cómo podemos saber esto? Pues las emociones influyen sobre la memoria, pues este fortalece o, como bien se ha dicho, obstaculiza la información que irá hacia la memoria. Quien nos ayudará a regir esto es la amígdala, pues esta está involucrada en la mejora de la memoria cuando existen algunas emociones implícitas en el mismo. Sus etapas de la memoria. La primera etapa es el encodaje, pues es la información percibida y se irá transformada en una representación más o menos estable que se puede asociar. La siguiente etapa es el almacenamiento. La información es guardada en diferentes modalidades. Y la última etapa es la recuperación. La información es evocada y puesta a disposición de otros sistemas cognitivos del comportamiento. Es decir, la traemos al presente para realizar algún tipo de trabajo. Por otro lado, hablemos del aprendizaje y el sistema límbico. Primero que nada, cabe resaltar que el aprendizaje y la memoria están muy ligadas. El aprendizaje, pues la capacidad de obtener información del ambiente. Sin embargo, dentro del sistema límbico no solo depende de la atención, como lo hemos visto, también depende incluso de nuestro estado emocional, pues hay correlaciones positivas entre el rendimiento académico y la inteligencia emocional. Con mayor frecuencia a situaciones alegres y tristes o incluso dolorosas. Esto se lleva a cabo con la liberación de neuromoduladores como la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina y hormonas como los esteroides o el cortisol. Ahora bien, las emociones son un motor acerca del aprendizaje, pues son inevitables y se manifiestan a través de sensaciones y se presentan como reacciones fisiológicas. Eso se puede entender como un aprendizaje emocional. Por lo tanto, nos lleva a la atención. La atención es un condicionamiento clásico y puede utilizarse como instrumento, pues esas son las respuestas emocionales y pueden ser aprendidas. La atención puede verse acompañada con distintas emociones como la rabia o el miedo, pero es difícil de entender, pues la motivación y emoción dirigen el sistema de atención. Las relaciones fisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos, el individuo cuando se los percibe, como un objeto, persona, lugar o suceso o incluso un recuerdo. Fundamentalmente, las emociones las utilizamos como supervivencia, pues son las que son controladas por nuestro sistema límbico. Participación del sistema límbico en la neurobiología de la adicción. La adicción a drogas es una enfermedad crónica. Esta está caracterizada por la pérdida de control sobre el uso de una sustancia, que pasa a ocupar un lugar preferencial en la vida del individuo. En esta enfermedad se alteran los mecanismos de control de la conducta que atañen al control motivacional y emocional. Ahora, si hablamos del sustrato del refuerzo positivo, no podemos entender el sistema límbico en la adicción sin el descubrimiento trascendental por Ols y Milner de los circuitos de recompensa en 1954. Se estableció rápidamente un mapa de las regiones del cerebro que favorecían dicha autoestimulación mediante el paradigma de la autoestimulación eléctrica cerebral. Dichos estudios demostraron rápidamente que las drogas de abuso eran capaces de estimular los circuitos de recompensa cerebral, alterando los umbrales de excitación necesarios para sostener la conducta de autoestimulación. Dicho circuito de recompensa incluye la mayor parte de las estructuras del sistema límbico,
con una preferencia clara por aquellos situados en los extremos del áspero encefálico medial. Un fascículo de fibras de asociación que conecta estructuras mesencefálicas como el área del tegmento ventral, como estructuras teloencefálicas como el núcleo accumbens, la amígdala o la corteza prefrontal medial. Este sistema de recompensa se corresponde con el origen y los campos de proyección del sistema dopaminérgico mesencefálico. Se pudo comprobar muy pronto que los mecanismos de recompensa cerebral necesitaban la integridad funcional de este sistema dopaminérgico y de sus conexiones inmediatas. Un papel similar se ha establecido para otros sistemas ascendentes monoaminérgicos, como el serotonérgico que parte de los núcleos del rafe dorsal y el noradrenérgico que parte del locus coeruleus. Ambos sistemas moduladores participan en los procesos que inician y mantienen la autoadministración de drogas. El incremento en la actividad de las neuronas dopaminérgicas del BTA se ha considerado como una señal de identificación por parte del sistema límbico de un proceso reforzador de la conducta en curso, sirviendo como marcador de relevancia en la categorización de los sucesos temporales que acontecen en un momento determinado en la vida del individuo. Está claro que el sistema límbico contiene circuitos que no solo codifican para la magnitud de la recompensa, sino también para su almacenamiento en archivos de memoria al permitir el establecimiento de asociantes entre los estímulos externos e internos que acompañan a la aparición de un reforzador y la propia señal de recompensa que éste induce. Esta memoria es esencial para optimizar la consecución de una futura recompensa y para evitar castigos innecesarios. Se ha podido comprobar que también sirve para detectar errores en dicha anticipación, sirviendo como sistema de predicción de premios futuros. En su conjunto, el sistema de recompensa es esencial para el aprendizaje asociativo. Los estudios realizados hasta la fecha que utilizan resonancia magnética funcional demuestran que la exposición aguda a psicoestimulantes como la cocaína activa el córtex cingulado anterior, el hipocampo, el giro parahipocampal y el córtex prefrontal lateral, mientras que se inhibe la actividad del córtex prefrontal medial. La activación del córtex cingulado y del córtex prefrontal lateral es coincidente no solo con el curso temporal de la euforia inducida por el psicoestimulante, sino con el incremento que se observa en la actividad del BTA y de las neuronas del prosencéfalo basal. La exposición aguda a una droga parece activar el sistema límbico cortical a través de múltiples caminos paralelos, en los que se integran las señales intero- y exteroceptivas asociadas a la autoadministración de la droga, con las memorias previas relacionadas con la experiencia en curso. Estas memorias pueden ser no declarativas, como lo son los hábitos y los condicionamientos, o explícitas, relacionadas con las experiencias previas del individuo. Las estructuras límbicas corticales también participan en la generación del deseo compulsivo, el ansia por obtener la droga. Estas estructuras incluyen el giro parahipocampal, el córtex prefrontal, el córtex orbitofrontal y el córtex cingulado. Todas estas estructuras participan no solo en la evaluación de la información contextual, en la que se desata el deseo de consumir droga, sino en el establecimiento de conductas anticipatorias, el ajuste emocional y la atribución de relevancia motivacional y emocional en la búsqueda de esta. Se consigue gracias a estos circuitos asociar al consumo un contexto, sensibilizar el deseo por valor motivacional, atenuando el valor intrínseco del refuerzo producido por el consumo en sí mismo y asegurar la búsqueda continua de esta. Bien, ahora, si hablamos del sustrato del refuerzo negativo, que prácticamente vendría siendo la abstinencia a las drogas, nos damos cuenta que a medida que este nuevo patrón de conducta se desarrolla, se va haciendo cada vez más evidente la presencia de un estado motivacional negativo, caracterizado por inquietud, irritabilidad, disforia y ansiedad, derivado de la búsqueda continua del elemento motivacional reforzador primario más del ciclo adictivo. Este estado motivacional negativo puede verse reforzado por la capacidad de algunas drogas de inducir dependencia, lo que se manifiesta por la aparición de un síndrome de abstinencia cuando cesa abruptamente el consumo de esta. Tanto el síndrome de abstinencia como el desarrollo de un estado motivacional negativo se deben a la inducción de una serie compleja de neuroadaptaciones en el sistema límbico. Las neuroadaptaciones que conducen a la expresión del síndrome de abstinencia somática varían según la droga en estudio.
reflejando la diferente expresión de sus dianas moleculares a lo largo de las estructuras anatómicas córtico-subcorticales. La activación de la secreción hormonal durante el ciclo adictivo parece esencial en el establecimiento en las neuroadaptaciones que regulan la transición hacia el consumo compulsivo. Esto es debido a su capacidad de activar factores de transcripción que modifican el mapa de expresión de genes funcionales en las neuronas diana. Las neuronas de la BTA, como las neuronas del hipocampo, expresan receptores para estas hormonas esteroideas. La violencia y la agresión en el sistema límbico. Bien, para saber a qué nos referimos con violencia y agresión, vamos a usar la definición que fue proporcionada por Balcelli, que la considera como un componente de la conducta normal que se expresa para satisfacer necesidades vitales y para eliminar o superar cualquier amenaza contra la integridad física o psicológica del individuo. La agresión se puede dividir en varias partes. Puede ser agresión premeditada y esta también se puede dividir en la predatoria o instrumental. La predatoria, como hace referencia a su nombre, es la actitud de un predador. Es una reacción abrupta, en caliente, entre comillas, como una respuesta a una percepción de provocación o amenaza, mientras que la instrumental es un objeto, respuesta premeditada y orientada a un objetivo y a sangre fría. Como lo vemos, es un tipo de agresión muy especializada. Una agresión de un depredador o que está hecha para hacer menos o lastimar a alguien. El siguiente tipo de agresión es la agresión impulsiva, afectiva, reactiva. Y como su nombre lo dice, es una agresión que reacciona al entorno. Es decir, que nos provoca ese comportamiento gracias al entorno. La conducta agresiva se puede dar de manera repentina, como una respuesta a una provocación percibida. También se puede ser controlada con el objetivo de intimidar o elevar nuestra autoestima o hacer menos a alguien. En los depredadores, la agresión puede ser regulada por el hipotálamo y el sentimiento de miedo se puede ver inhibido por la amígdala. Esto lo vemos en diversos estudios que se realizan y nos comenta el artículo donde nos basamos que en muchas ocasiones aquel agresor o persona con conducta agresiva tiene un incremento del 16 al 18% en la amígdala, lo cual supera lo fisiológicamente normal. También los psicópatas pierden la sensibilidad a ciertas imágenes o estímulos del ambiente, y esto también se ve en los niños con conductas agresivas, aunque ellos siguen reaccionando a cierto tipo de desagrados o de miedos. Y también en los humanos, en los adultos, se ve esta conducta y estos síntomas expuestos igual en la amígdala. La corteza prefrontal es aquella parte del lóbulo frontal situada delante de la denominada corteza premotora, incluyendo tanto regiones de la parte medial del hemisferio como de la parte lateral. La corteza prefrontal contiene tres regiones importantes: la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal ventromedial. La COF forma parte de la corteza frontal límbica junto con la CCA. Ambas cortezas, en el caso de la COF, sobre todo su zona posterior, tienen las conexiones más fuertes con la amígdala. La vía amígdala-COF posterior puede tener un papel destacado en el enfoque de la atención sobre estímulos motivacionales relevantes. Como la amígdala recibe información sensorial de todas las modalidades sensoriales, sus proyecciones pueden enviar el significado afectivo de los estímulos sensoriales externos.
La información que la CCA y la COF enviarían a la amígdala sería acerca del medio interno, incluyendo emociones internalizadas como celos, vergüenza y culpabilidad que evocan una excitación emocional. La COF contiene una conexión especializada con la amígdala a través de las masas intermedias de esta, que activaría centros del tronco del encéfalo y de la médula espinal implicados en la activación emocional y en el retorno a una situación emocional previa disminuyendo dicha activación. Este circuito permitiría explicar la excitación emocional, incremento de frecuencia respiratoria y cardíaca, etc., en situaciones de comportamiento agresivo. En las alteraciones del sistema límbico mencionaremos 5 principales, que es la demencia. El sistema límbico está relacionado con las causas de enfermedades neurodegenerativas, particularmente la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Pick. Se encuentra atrofiada, marcada en el sistema límbico, en particular en el hipocampo. En la enfermedad de Alzheimer se encuentran placas seniles y ovillos neurofabricantes dispersos. Ansiedad. Los trastornos de ansiedad son resultados de anomalías en la hora de regular la actividad de la amígdala. Se han descrito extensamente en el circuito del miedo, el cual incluye la amígdala, la corteza prefrontal y la corteza circulada anterior. Número 3, la epilepsia. Como consecuencia de una alteración del sistema límbico, la epilepsia del lóbulo temporal es la más común en adultos y sucede por esclerosis en el hipocampo. Parece que este tipo de epilepsia se debe a una disfunción a nivel del sistema límbico. Número 4, trastornos afectivos. Hay estudios que muestran variación en el volumen del sistema límbico en trastornos afectivos como el trastorno bipolar y la depresión. Estudios funcionales han revelado actividad menor en la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior con los trastornos afectivos. El cingulado anterior es el centro de la integración atencional y emocional e intervienen en el control de las emociones. Y por último está el autismo y el síndrome de Asperger. Conllevan una alteración en aspectos sociales, estructuras del sistema límbico como el giro cingulado y la amígdala. Están alteradas en estas enfermedades. Sin más por agregar y sin más por el momento, agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias y les deseamos un bonito día.